Hola, soy el profesor Henry González y en esta ocasión en HC Academy vamos a hablar sobre el efecto fotoeléctrico. Como introducción tenemos entonces que el efecto fotoeléctrico fue inicialmente estudiado por Hertz en 1887 y tiempo después por su discípulo Lennard. En esta figura se ilustra el aparato para observar el efecto fotoeléctrico, el cual consiste de dos placas A y B sometidas a un cierto vacío. Estas placas están conectadas a una batería o a una diferencia de potencial y la corriente que pase a través de este conductor es medida de alguna manera mediante un amperímetro. Entonces tenemos que cuando nosotros lancemos luz monocromática a la placa A, es decir, luz de una cierta frecuencia, vamos a liberar algunos electrones a los que les vamos a llamar fotoelectrones. Estos electrones pueden ser detectados como una corriente eléctrica si son atraídos a la placa B o ánodo. Entonces, esto se va a lograr si nosotros utilizamos una diferencia de potencial y un amperímetro para poder medir esta corriente eléctrica. Tenemos que si se incrementa la diferencia de potencial entre estas placas lo suficiente, tal que los electrones que se liberan de A lleguen hasta B, entonces la corriente eléctrica va a alcanzar su valor de saturación, es decir, todos los electrones que estén saliendo de la placa E van a ser detectados en B, todos completamente, y se va a ocurrir el valor de saturación de esta corriente. Ahora, si cambiamos el signo del potencial, observamos que la corriente fotoeléctrica no se va inmediatamente a cero. Esto lo podemos ver mediante esta gráfica. Es decir, si en vez de que la terminal sea positiva la hacemos negativa y la terminal negativa la hacemos positiva, entonces vamos a estar de este lado de la gráfica y vamos a observar que la corriente eléctrica empieza a caer muy suavemente. Lo que sugiere entonces que los electrones emitidos de la placa A salen con cierta energía cinética T. Algunos de ellos llegarán incluso a la placa B a pesar de que el campo eléctrico se opone a su movimiento, puesto que ahora esta terminal es negativa y la carga de los electrones es precisamente negativa. Ahora, sin embargo, vemos que si se sigue incrementando una vez que hemos hecho este cambio en la polaridad de la batería, si se sigue incrementando la diferencia de potencial, vamos a observar que llegamos a un valor B0, al cual se le conoce como potencial de frenado, en el que la corriente eléctrica ya será completamente igual a cero. B0, entonces este potencial B0 o potencial de frenado nos determina la energía cinética máxima del fotoelectrón más rápido, y esta energía básicamente resulta de multiplicar la carga del electrón, que es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, por el potencial de frenado. Experimentalmente encontramos que la energía cinética máxima es independiente de la intensidad de la luz monocromática. Es decir, podemos tener diferentes intensidades. En este caso lo he etiquetado como I1 menor a I2 y menor que I3, es decir, I3 es una mayor intensidad de esta luz, y vemos que lo que ocurre es que nos permite que diferentes intensidades, conforme se incrementa la intensidad, obtenemos una corriente mucho mayor, ¿ok? Y en ambos casos obtenemos la corriente de saturación cuando los electrones que se desprenden de A completamente llegan hacia B. Pero sin importar la intensidad de esta luz, observamos que en los tres casos obtenemos el mismo potencial de parada, es decir, la energía cinética de los electrones que salen de A hacia B no depende de la intensidad de la luz. Ahora tenemos que si graficamos el valor obtenido del potencial de parada para diferentes frecuencias, obtenemos una relación lineal, es decir, a mayor frecuencia de la luz, ahora ya no estamos considerando luz monocromática, sino que si consideramos luz con diferente frecuencia, vamos a necesitar
un mayor potencial de parada, es decir, a mayor frecuencia de luz, mayor potencial de parada, y la relación es completamente lineal. Entonces, podemos decir que esto implica que existe una frecuencia de corte de umbral nu0 debajo de la cual no existe el efecto fotoeléctrico. No todas las frecuencias de luz podrán llevarnos a obtener el efecto fotoeléctrico. Pasemos al siguiente caso, donde tenemos tres características sobresalientes del efecto fotoeléctrico que no pueden ser explicadas por la teoría clásica de la luz, es decir, la teoría ondulatoria. Lo primero que nos dice es que la teoría clásica requiere que la energía cinética máxima de estos fotoelectrones se incremente con la intensidad de la luz. ¿Ok? Y esto es algo que no se observa experimentalmente. Si nosotros consideramos diferentes intensidades, vemos que la energía cinética máxima de estos electrones que son emitidos de A a B es prácticamente la misma. El punto 2 nos dice que de acuerdo con la teoría clásica, el efecto fotoeléctrico debe ocurrir para cualquier frecuencia de la luz, necesitando solo la suficiente intensidad, y como lo hemos visto antes, sabemos que existen frecuencias nu por debajo de la frecuencia de umbral nu0 para las cuales no va a existir el efecto fotoeléctrico. El punto 3 es que la teoría clásica predice que debe detectarse una cantidad apreciable de tiempo entre el momento en que la luz incide el metal en la placa A y el momento en que se registra la corriente. Sin embargo, este tiempo no se ha detectado. Básicamente podemos decir que el proceso es instantáneo, y el tiempo que se ha encontrado en una publicación en Physics Review en el 1927 es del orden de 1 por 10 a la menos 9 segundos, es decir, de un nanosegundo. La teoría cuántica de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico. En 1905 Einstein considera la idea de Planck para explicar la radiación del cuerpo negro, es decir, con lo que se inicia lo que es la precuántica. Y Einstein postula que la radiación viaja en pequeños paquetes de energía E igual a h nu. Supone además que estos paquetes están localizados y que se mantienen localizados, es decir, salen de su fuente localizados, ¿sí? No dispersos, dentro de un cierto volumen. Se emiten, viajan a través del espacio y llegan a su objetivo localizados. Einstein también considera que en el proceso un fotón es completamente absorbido por un electrón. Entonces, la energía cinética del electrón al ser emitido estará dada por T igual a la energía cinética del fotón menos W, donde W es el trabajo requerido para desprender al electrón, es decir, W depende de qué tan ligado está el electrón. Para los electrones menos ligados, es decir, los electrones de valencia o de frontera, por ejemplo, observamos que W obtendrá el valor mínimo y T su valor máximo, es decir, la energía cinética de estos electrones será h nu menos omega 0, donde en esta ocasión, para estos electrones menos ligados, W0 le llamamos función de trabajo. Las observaciones de Einstein entonces argumentan el efecto fotoeléctrico. Vemos primero que incrementando la intensidad simplemente se incrementa el número de fotones y simplemente se incrementa la corriente, es decir, no afecta la energía h nu. Es decir, clásicamente decimos que se espera que al aumentar la intensidad se incremente esta energía cinética de estos fotones, ¿ok? Se incrementa la energía cinética de estos fotones, pero lo que nos dice Einstein es que al incrementar la intensidad, lo que ocurre es que se incrementa la cantidad de fotones. Entonces, como mayor cantidad de fotones impactan la placa A, lo que va a ocurrir es
que más fotoelectrones van a salir y se va a incrementar la corriente. Es decir, a mayor intensidad, mayor corriente. Pero no se afecta la energía cinética con la que estos electrones salen de la placa A. Así se hace cualquier intensidad que yo considere para una cierta frecuencia de la luz. Lo que vamos a observar es que esos fotoelectrones tienen la misma energía cinética. Número 2. Nu0, que es la frecuencia de umbral o de corte, existe entonces si la energía cinética máxima es igual a 0. ¿Sí? Acuérdense que Nu0 es la frecuencia en la cual no existe el efecto fotoeléctrico. Entonces, si no existe el efecto fotoeléctrico, la energía cinética máxima de estos electrones tiene que ser 0. Pero esto nos lleva entonces a que H Nu0 es igual a la función de trabajo. Es decir, un fotón con frecuencia Nu0 es capaz solo de liberar el fotoelectrón, pero no queda energía disponible. Es decir, no adquiere una cierta energía cinética, ni mucho menos llega a B. Entonces, mandando un fotón con frecuencia Nu mucho menor que 0, no podrá ni siquiera desprenderse el electrón. ¿Ok? Número 3. La energía está concentrada en paquetes. Esto lo que nos indica es que el fotón será absorbido inmediatamente. Por lo tanto, no se requiere un cierto tiempo durante el proceso para que el electrón sea emitido. Es decir, el proceso es prácticamente instantáneo. Ahora, si consideramos que Tmax es igual a E, la carga del electrón por el potencial de parada, esto es experimentalmente, y considerando la suposición de Albert Einstein, entonces tenemos que el potencial de parada es H0 entre E menos omega 0 entre E. Es decir, Einstein predice una relación lineal entre el potencial de parada y la frecuencia, donde H entre E es precisamente la pendiente, es decir, es la gráfica que habíamos visto anteriormente. Esta, a diferentes frecuencias, lo que ocurre es que hay una respuesta lineal del potencial de parada. ¿Ok? Requerimos a mayor frecuencia, requerimos una mayor potencial de parada. Y hay una frecuencia por debajo de la cual ya no se requiere un potencial de parada.